Hola a todos, Dios los bendiga. De nuevo vamos a continuar el estudio devocional de la Biblia. Hemos venido rotando por libros y cartas del Nuevo Testamento. Antes de pasar al Antiguo, en algún libro, corto o largo, hemos decidido pasar primero por la carta a los Hebreos. Y así, de esta forma, continuamos con otro autor más, con respecto a la misma palabra, la misma Biblia y el Evangelio, como lo veremos en este estudio. Leamos Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Esto es lo que esencialmente nos quiere decir el autor, y nos está diciendo que a su audiencia original, que algunos piensan que debió haber sido una congregación de cristianos que habían salido del judaísmo o que eran judíos y que se convirtieron a Cristo, en una congregación dentro de una población en general del Imperio Romano, que era el que estaba cubriendo todo el sector de entonces, de Palestina y del Asia Menor y todo lo demás. Algunos piensan que pudo haber, por la despedida al final de la carta, sido la carta dirigida hacia una congregación de judíos que se habían convertido al cristianismo dentro de Roma. Otros dicen que pudo haber sido en cualquier otro sector, como acabo de comentarlo, pero lo cierto es que él escribe precisamente para mostrarles que Dios habló, y de una forma particular, y no hay otra forma más grande a través de la cual Dios nos haya hablado que a través de su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. De hecho, los receptores de la carta, cuando vayamos avanzando en la misma, seguramente fueron no solamente judíos que llegaron al cristianismo, sino que tal vez estaban siendo tentados a regresar a sus bases judías y abandonar la fe en Cristo. Eso lo iremos viendo con el pasar del devocional. Y algunos aluden incluso que hasta ni siquiera es una carta, sino porque no tiene el diseño de carta, sobre todo al inicio, no empieza dando el autor ni los que reciben la carta, porque al parecer lo que quiere hacer el autor es de una vez entrar en el tema. Es muy importante. Al final se despide como una carta, pero no inicia como tal. Importantísimo, de nuevo, Dios nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Los padres está hablando lógicamente de los patriarcas, de las personas que fueron los precursores del pueblo judío: Abraham, Isaac, Jacob. Algunos también consideran como patriarca a Moisés. Estos padres les hablaron los profetas. Claro, los que acabo de mencionar como patriarcas son los mismos que son tenidos también como profetas, porque Dios les habló para la institución del pueblo judío, de su trato para con los descendientes de ellos, que serían el pueblo de Dios. Entonces, más que hablarle a los patriarcas que acabo de mencionar, es que Dios le habló a los descendientes de ellos, a los antecesores de los judíos, a todo el pueblo en general. Y como la historia de la redención está toda en el Antiguo Testamento, Dios llamó a Abraham, y de Abraham forjó un pueblo, y a ese pueblo le habló a través de los profetas. Nos es muy importante recordar que Dios no es un Dios distante, que Dios es un Dios que se comunica y revela su voluntad, que muchos otros conceptos de Dios en otras religiones, incluso monoteístas, que creen que hay un solo Dios, sobre todo olvidan el concepto bíblico de que Dios se revela con amor a su creación, y especialmente levanta un pueblo para que manifieste su gloria y que Él pueda habitar en medio de ellos. Los profetas hablaron, pero en los últimos días, o como dice ahí la Reina Valera, en los postreros días, que se da a entender que son desde que Cristo vino hasta que Él regrese,
todo el Nuevo Testamento así se maneja, nos habló a través del Hijo, y del Hijo nos dice que lo constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. Es la motivación del universo y nos habla de su divinidad, es el resplandor de su gloria. Quiere decir que Cristo es Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo, y la imagen misma de su sustancia, lo que nos da a entender que no es simplemente por ser humano Cristo, porque Él se hizo humano y murió como un humano por nuestros pecados, que Él es la imagen de Dios, así como todos los seres humanos somos creados a imagen de Dios, sino que también y especialmente más que cualquier ser humano, Él era no solamente verdadero hombre, sino verdadero Dios, y es verdadero Dios, imagen misma ya no solamente de su carácter, sino de su sustancia, su misma esencia. De hecho dice que Él, Cristo, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él tiene la palabra poderosa que tiene Dios mismo, porque Él es Dios y sustenta todo. Quiere decir que todo el universo depende de Cristo. No se está hablando que es verdaderamente Dios y que en su función como hombre, cuando se encarna, cuando tiene un comienzo encarnándose en el vientre de una virgen y viviendo una vida perfecta, purificó nuestros pecados, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ahí está hablando de su obra redentora. Nadie más podía hacerlo porque solo era perfecto y sin pecados Él. Así que Él solamente podía pagar. Un ser humano podía pagar por la humanidad, pero un ser humano que fuera perfecto, aunque al mismo tiempo de forma para nosotros misteriosa, pero al mismo tiempo gloriosa, es el Dios hecho hombre, que en su humanidad pagó en la cruz por nuestros pecados y luego de ello se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, quiere decir fue exaltado por su obra perfectamente realizada. Por eso dice el versículo 4, es hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y Cristo está por encima de los ángeles, así como después veremos que está por encima de Moisés y de todos los profetas y los patriarcas del Antiguo Testamento y de todo el mismo pueblo del Antiguo Testamento. Cristo es superior, porque en Cristo Dios mismo nos habló, Él mismo moró en medio de nosotros, no a través de un sistema religioso, no a través de una metodología sacerdotal, que la veremos por toda esta carta, no a través de un sistema ceremonial, sino que el mismo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos habló y nos dijo su voluntad y nos explicó lo que ya había dicho, lo aplicó en Él mismo para salvarnos y nos dejó dicho por medio de sus palabras y a través de sus apóstoles en el Nuevo Testamento cómo tenemos que vivir conforme a su voluntad, habiendo recibido la salvación que Él efectuó por nosotros, la purificación de nuestros pecados. De tal forma que, repito, la intención en general de esta carta es que no retrocedamos. En ese tiempo ellos no retrocedieran al sistema ceremonial, sobre todo, pero al mismo tiempo al sistema religioso judío, antiguo testamentario, dependiendo todavía de los ritos y ceremonias y aferrados a ellas como si no hubiera venido Dios mismo, sino que dependamos de la fe en Cristo. Así hoy usted y yo no dependemos de los ritos y las ceremonias, no dependemos de una religión, no dependemos de un sistema religioso, dependemos de Dios directamente por medio de Jesucristo, que es quien nos ha hablado y nos habla a través de la Escritura. Y por eso hoy les invito a que estudiemos toda esta carta en estos 21 días. Oremos. Señor, te damos gracias y te pedimos nos ayudes a entender que conocer a Cristo es conocer a Dios hecho hombre. Conocer a tu Hijo, Señor, es recibir la mayor manifestación no solo de tu amor para purificar y limpiar nuestros pecados y librarnos de condenación, sino también escuchar la mayor manifestación de tu voluntad, porque Él mismo estaba revelándote a ti, no solo en carácter, sino que también estaba revelando tu voluntad y ejecutando tu voluntad para todos los tiempos, para todos los redimidos y especialmente para nosotros mismos. Ayúdanos, oh Santo Señor, a no querer aferrarnos a sistemas religiosos o formas, o incluso a personas específicas, Señor, que pensemos que nos ayudan en tu nombre y que puede ser que lo hagan, pero que no son tan grandes para hablarnos y para transformarnos como tu propio Hijo Jesucristo por medio de la fe, obrada en nuestras vidas por la presencia de tu Espíritu Santo. Te damos toda gloria en el nombre de Jesús mismo, nuestro Señor. Amén. Dios los bendiga.